Fase 1 o desorden 1, un reporte especial sobre la desescalada económica, el reinicio de la economía dominicana tras la pandemia del COVID-19 que todavía nos afecta. El virus ha llegado a infectar a más de 4.4 millones de personas y provocar la muerte de más de 300.000 personas en el mundo. El pueblo dominicano ha dado enormes muestras de solidaridad, responsabilidad y disciplina. Millones de personas se quedaron en casa. ¡Yo quiero trabajo! Para mí no está en condiciones de abrir. Entre las medidas anunciadas se extendió el toque de queda de 7 de la noche a 5 de la mañana y los domingos de 5 de la tarde a 5 de la mañana. Pero el hervor nacional lo ha causado las decisiones tomadas para la reactivación de la economía, que si bien es un alivio para pequeños y grandes comerciantes que vuelven a sus rutinas de trabajo, para otros es la ruta hacia el desastre sanitario. Está claro que cuando de incumplir las reglas se trata, muchos empresarios y ciudadanos dominicanos son expertos en desoír las medidas, ni porque pueden salvar sus vidas. Se permitirá operar parcialmente a las empresas de acuerdo a su tamaño y al número de empleados. Así, en las microempresas que pueden tener hasta 10 empleados, podrán trabajar hasta 5 empleados o no más del 50% de su personal. En las pequeñas, que son aquellas de entre 10 y 50, podrán trabajar un mínimo de 10 personas o no más del 50% de sus empleados. Mientras que las empresas medianas y grandes deberán operar con un máximo del 25% del personal en la primera fase. Por su parte, el sector público comenzará a laborar también con el 50% del personal. De más está decir que el transporte en la ciudad de Santo Domingo protagoniza un caos de nunca acabar. Las imágenes en pantalla muestran el metro, la onza y el teleférico antes de la pandemia. En esta primera fase el transporte público-privado no podrá operar. Sin embargo, nos preguntamos, ¿está listo el transporte público estatal para enfrentar la demanda de pasajeros sin que en sus instalaciones se violen las recomendaciones de la OPS? Este transporte operará aproximadamente al 30% de su capacidad y el uso de mascarillas será obligatorio en todo momento. Además, los usuarios deberán permanecer distanciados y en silencio, evitando socializar dentro de los mismos. Aunque esta primera fase incluye otras medidas, de momento veamos un mapeo realizado por nuestro equipo en el sector empresarial y transporte durante el primer día de la desescalada. Reza un viejo dicho, que no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. Lo que hemos constatado nos hace pensar que esta primera fase podría ser fatal. Nuestro recorrido empezó por el metro de Santo Domingo, donde como primera medida vimos que los acostumbrados lugares para hacer las filas tienen señales de separadores con tal de guardar la distancia entre personas. Un punto a favor del metro, pero tranquilos, no aplaudan, que esto no acaba aquí y somos muy, pero muy observadores. A la entrada a la estación nos topamos a miembros del SESMET rociando en las suelas de los zapatos de los pasajeros lo que parece ser un desinfectante. De por sí la medida es un tanto extravagante y de poca valía científica, pues hay más evidencias de llevar el virus entre las manos que en los zapatos. Pero bueno, el punto es que si la seguridad del metro piensa que el virus va a entrar en los calzados, deben prestar más atención a su trabajo. Fíjese, mientras que algunos pasan por este improvisado retén desinfectante, otros, como el señor de la funda azul, pasan desapercibidos ante los ojos de la seguridad. O sea que si lleva el virus en el vagón, están totalmente jodidos. Al subirnos al vagón con cámara oculta, comprobamos que algunos tienen señalizaciones para que la gente se ubique, pero otros no las tienen. Cabe resaltar que de nada sirven estas guías en el piso de los vagones, pues no cumplen con el distanciamiento social que al estilo papagayo cacarea el ministro de Salud Pública. No es por nada, pero esto del distanciamiento se ha vuelto una frase gastada que muchos no respetan, o casi nadie.
En este otro video que saltó a las redes sociales, se observa a la gente apilada como sardina en lata, sin cuidarse ni cuidar a los otros. A ver, ¿qué dirán las autoridades? Porque seguramente entre esta multitud de manera silenciosa viajaba el COVID-19. Dios mío. Como burrito aparejado aquí todo el mundo. Como anoche. Y allá cama en su intensivo cuando esta vaina se explote. Mira. El distanciamiento no ha sido guardado. Y yo creo que en parte es porque no ha sido planificado de manera adecuada. Si vemos en otros países como los asientos en el metro están marcados entre la distancia que se deben de guardar, asimismo marcado en el piso la distancia que debe guardar una persona u otra. Pero ¿qué sucede? Muchas de las personas que necesitan este tipo de transporte quieren llegar temprano a su lugar de trabajo porque no ha habido flexibilidad por parte de los patronos en considerar que estas personas deben utilizar este tipo de transporte. Para hacernos una idea de cómo en realidad deben los ciudadanos transportarse en medio aún de la pandemia, veamos el caso de los trenes en China, Estados Unidos e Italia, potencias donde el virus acabó y continúa azotando. La diferencia es verdaderamente bastante. Según los protocolos sanitarios internacionales que se adapta de forma variable, la distancia estándar entre pasajeros es de 2 metros o 2 asientos, dependiendo de la cantidad que tenga por fila. Deben estar señalizados los asientos, así como la marca de los pies en el piso de los vagones, y estos deben permanecer en total silencio, ya que sabemos que la saliva y mucosa nasal son los microorganismos de contagio, reglas que no vemos cumplir en su totalidad en el metro de Santo Domingo. Consideramos que es un error, que es una decisión que se fundamenta más en intereses económicos y políticos que sanitarios. Decimos esto porque en la República Dominicana la situación de la epidemia es la siguiente. En primer lugar, la incidencia es de crecimiento permanente. En el caso de los autobuses o guaguas de la ONSA, el tumulto era inminente, ya que como se amplió el horario de toque de queda, conjuntamente con las labores de un alto porcentaje de las empresas, querían entrar todos al mismo tiempo. Estas imágenes darán mucho de qué hablar cuando pase el tiempo de incubación. Si ahí había algún contagiado, lo sabremos dentro de unos cuantos días, cuando posiblemente se disparen las cifras. Para verificar las supuestas medidas sanitarias, nos subimos en estas guaguas, donde también se violentan las medidas. Si bien es cierto que deben montarse los pasajeros a 2 asientos de distancia, no había en algunas unidades señalización ni nadie ofrecía los famosos desinfectantes, así como el aire acondicionado encendido. Imagínese usted que alguien tosa o estornude con una mascarilla de tela, con el aire prendido. Saldrían todos coronados, como dice la canción. ¡Qué barbaridad! Se sabe que las partículas virales del COVID-19 son pesadas, no se mantienen mucho tiempo en el aire, pero si una persona estornuda fuertemente o tose fuertemente y está contagiada del COVID, podría mantenerse un poquito más estos aerosoles. Pero lo ideal es que se mantengan ambientes abiertos y no utilizar el aire acondicionado. Otro medio de transporte que supervisamos fue el teleférico, compuesto de los famosos canastos voladores, los cuales no comenzaron de buena forma, pues un incendio en Gualey paralizó por varios minutos el funcionamiento del mismo, al igual que la parada ubicada en la Charles de Gaulle, que según nos informaron no operó por una supuesta chichigua. No sé qué esperan las autoridades para sancionar por este entretenimiento, que ya ha dejado varios muertos y unos cuantos heridos. Dios mío. Así también nos subimos a los canastos voladores. Aquí fue tímida la presencia de pasajeros que desinfectan la plantilla de los pies al ingresar a la estación.
y solo se permiten 4 personas por canasto, que creo son muchos pasajeros, pues el espacio no es muy amplio que digamos. No puede llevarse al pie de la letra el distanciamiento social, añadiendo la parte de lo que le gusta hablar y comentar al dominicano, que San Ramón nos acompañe. Como era de esperarse, los representantes del sector transporte urbano e interurbano comenzaron a gritar, pues esta reapertura de la economía en esta primera fase, a su juicio, solo beneficiaría al gobierno. Ahora viene el señor presidente y anuncia una medida. Se va a comenzar a aperturar la economía. ¿Pero en qué? Si usted no apertura el transporte de Villa, San Cristóbal, Boca Chica, kilómetro 28, San Pedro, Bonao y otras provincias cercanas, ¿dónde se van a transportar esas personas para aperturar la economía? Pasemos ahora al nudo gardiano del asunto, la apertura de los comercios, que aparentemente fue el resultado de la queja de los grandes, micro, medianas y pequeñas empresas, que incluso llegaron a presionar con abrir sus puertas en contra de las disposiciones gubernamentales. Fue aparentemente esta reunión en Palacio la que puso en jaque la decisión del gobierno. A esto se suman argumentos de que comerciantes estaban pasando hambre y que los programas de ayuda como FASE y Quédate en Casa no fueron suficientes para abastecer las necesidades familiares. Yo considero, y muchos de los colegas nuestros también, que el presidente simplemente ha legalizado lo que ya se venía haciendo desde hace mucho tiempo. Había muchos comercios que ya estaban trabajando de manera clandestina. Usted pasaba por algunos comercios y veía la puerta hasta la mitad y sabía que dentro había personas que estaban laborando. Y lo hacían así, de manera que si venía alguien a supervisar esto, cerraban la puerta rápidamente. Saludamos las medidas anunciadas por el presidente Danilo Medina y el Estado Dominicano. Creemos que van alineadas con algunas de las propuestas que se hicieron desde el sector privado, que ponían como centro de toda esta apertura la salud del pueblo dominicano. Medidas que tienen que ver con la parte económica, la cual también saludamos porque son muy atinadas, especialmente las que tienen que ver con el fondo de garantía que se crea para las pequeñas, medianas y microempresas, las cuales tienen una urgencia económica y necesitan esa asistencia. En FENACER vemos con alivio y esperanza de retornar a la normalidad y al quehacer cotidiano del comercio y las empresas del país las medidas pronunciadas anoche por el presidente de la República, Danilo Medina Sánchez. Medidas que traen la calma a millones de dominicanos y dominicanas a nivel nacional y que viven de las rutinas. Estas medidas recogen el sentir de la mayoría del comercio organizado y nos invita a prepararnos para la reapertura de nuestros negocios de una manera pacífica y sin violencia. Nuestro equipo visitó varios negocios ubicados en la avenida Duarte, una arteria comercial donde confluyen de manera simultánea todo tipo de establecimientos, para ver si los compradores cumplían con las medidas sanitarias, al igual que los establecimientos autorizados. Y sabemos que en nuestro país existe unos pequeños y medianos comerciantes que viven del día a día y ya estas personas no aguantaban más. En nuestro país tenemos personas que comen con el diario vivir, que se buscan a diario su comida, no solo para ellos, sino para sus familias también. Y ya la economía dominicana ya no estaba aguantando más. Se debieron de tomar muchas medidas al principio de la epidemia. Nuestra sociedad especializada y muchas otras sociedades sugirieron hacer al principio de la epidemia el cierre 24/7 y no se hizo. A diferencia de otros países que ya reabrieron su economía como Italia, España, China y los Estados Unidos, donde los parámetros sanitarios son ley, batuta y constitución, aquí la cosa fue distinta. Filas y aglomeraciones por donde quiera. Se pueden contar las personas que en realidad llevaban puesta una mascarilla adecuada que cumpla con los estándares de bioseguridad. Mientras que los compradores están mangas por hombro, quienes abrieron sus puertas como las tiendas por departamentos, repuestos, ferreterías y demás están al grito, pues las disposiciones del gobierno parece que no les favorece, pues muchos tuvieron que hacer grandes inversiones para poder cumplir con el protocolo. Un ejemplo, estos salones.
Tenemos las medidas que Salud Pública ha recomendado, el protocolo. Inmediatamente el cliente entra, pues tenemos un personal que los recibe y hacemos todo el proceso de higienización con el antiséptico. El gobierno central debe de estudiar la medida que tomaron de que las empresas mayores deben de trabajar con el 20% del personal, porque el que tiene un negocio de 50 empleados está trabajando con 25, pero los que tenemos un negocio donde tenemos entre 50 y 80 empleados, estamos trabajando con 20, porque la ley a los que tenemos 80 nos obliga a trabajar con el 20% y al que tiene 50 le permite trabajar con 25. Entonces, la ley tiene un error de cálculo, porque eso nos está afectando por el tema de seguridad. Hay demasiadas personas aprovechándose de la falta de empleados para hacer su negocio y eso nos está afectando a nosotros. Creo que eso debe de ser estudiado. Para mala suerte son muchos los que no podrán ofrecer sus servicios en esta primera fase, como hoteles, centros de diversión y recreación. Esos que esperaban con ansias el final de la cuarentena y darse una escapadita de placer por San Isidro, la 30 de marzo o la Gómez, le advertimos que sus niditos de amor permanecerán cerrados durante la reapertura. Pobre de los cabañeros, adúlteros y los que no tienen cita. Yo quiero trabajo. Es una desesperación que la gente tiene porque ellos lo que quieren es que abran la cabaña y abran los hoteles, porque imagínense, es que ahí es que transita el dinero y ahí es que la gente se defiende. Nuestro equipo, único en atreverse a ir más allá y decir las cosas como son, sin doble moral, estuvo en San Isidro, donde empleados de cabañas nos dijeron la crisis que enfrentan estos negocios desde la ausencia de sus visitantes. Este tramo de la vía, reconocido por sus luces, es ahora un cementerio silente. Todos los cabañeros no tienen trabajo. Los hoteleros tampoco tienen trabajo. Ya usted sabe que son pocos los que trabajan, porque hay miles y miles de gente que trabajan en cabañas y en hoteles y ninguno tiene trabajo. Están toditos en su casa, ya usted sabe, comiendo lo que aparece. Pero también las trabajadoras sexuales, aunque no están contempladas en ninguna fase, se tiraron a la calle, quizás desde antes, pues la situación está más que dura. La cruda realidad de esta primera fase está puesta sobre la mesa. Mientras algunos saldrán beneficiados, otros tendrán que bandeárselas como puedan. De cara a la sociedad y especialistas consultados, las opiniones están divididas. Mientras unos apoyan las medidas del gobierno, otros las sancionan. Yo veo la reapertura bastante bien porque tenemos que tratar de agilizar el comercio. Es de la única forma que el país puede seguir echando hacia adelante. Todas las medidas que se han tomado yo las veo que son estructuralmente buenas. Yo como que el presidente tomó una mala decisión con eso. Porque no estamos aptos para rehabilitar esos negocios que él mandó a abrir. Yo quiero manifestar mi preocupación de que la reapertura económica que ha planteado el gobierno no luce que está bien programada y organizada. No podemos dejarnos de hacer la pregunta obligada. ¿Estamos realmente preparados para vivir la covidialidad de forma segura? ¿Está la primera fase de reapertura pegada a un justo criterio sanitario y al comportamiento actual del virus, o es que estamos tentando a la suerte? Esperemos que pase esta primera fase, midamos lo que va a pasar, porque si usted se da cuenta, está marcada con el ciclo mismo del virus, que es de un periodo de incubación de 14 días. De manera que de ese modo vamos a tener ya en los días subsiguientes los efectos que esta primera apertura, que lleva más de 600,000 personas a la calle de nuevo, pues qué efecto va a tener. En un primer día nosotros no podemos decir qué incidencia está teniendo. Dejemos que corran los días. Pero el ministro parece olvidar que aquí el tiempo es oro. Claramente su ambivalencia ante la pregunta de garantía sanitaria en esta fase deja ver que no hubo ningún protocolo de inicio y no hay un plan de acción por si las cosas se salen de control.
Llama la atención que pese a su parsimonia actual y de siempre, era él, don Numerito Sánchez Cárdenas, el que dejaba ver entre líneas su oposición a la pronta reapertura. ¡Wow! ¡Qué rápido cambia la gente! Si este señor cambia de discurso así como cambia de calcetines, andamos bien de higiene, ministro, ¿verdad que sí? ¡Caramba! Al comparar la forma en la que se dio la reapertura en otras naciones como España, notamos que se ha dado justo después de que las cifras de contagio llegaran a la meseta y posterior descenso. Por ejemplo, estas gráficas publicadas por la cadena española RTVE con datos del Ministerio de Sanidad acerca del comportamiento diario de la pandemia, muestran que para el jueves 21 de mayo, fecha en que España se hallaba en dicha fase, solo registró 48 muertos, cuando durante la crisis este número llegó hasta los 950 fallecidos en un solo día. En cuanto a nuevos contagios, el país europeo llegó a contabilizar hasta 9.222 casos, cifra que este jueves se redujo sustancialmente a los 344. Definitivamente esos datos revelan que el país estaba listo para empezar una reapertura segura. Pero ¿y nosotros? ¿Qué dice el público? Que si la gente aquí tuviera reglas, si la gente cumpliera reglas, fuera bueno, pero la gente aquí no cumple reglas, de ninguna forma, no hay forma. Aquí somos como animales, aquí no entendemos. No, legalmente no es que esté preparado, pero si no morimos del coronavirus, entonces vamos a morir del hambre, porque dígame, los que no tenemos trabajo, entonces en realidad, los que no tenemos trabajo es informal y no hemos recibido nada, dígame. Por un lado sí, por un lado no, porque debemos de tomar las precauciones necesarias. Muchas personas están como que aquí el virus está igual, como que no hay virus. Entonces creo que nosotros los dominicanos debemos tener más conciencia. No, para nada, van a caer más porque la gente no se ha educado para esto. En nuestro país la situación no es tan clara como en España, sin contar las deficiencias de protocolos sanitarios y la falta de educación de la población. Las cifras son inestables, un día suben y otro bajan. No hemos llegado al tan esperado pico de contagio y vea usted cómo estamos ya haciéndole cucaramácara al COVID-19. Ojalá y no nos agarren en la bajadita y tengamos que volver hacia atrás. ¿Era el momento de levantar la economía? Esta es una pregunta que responderemos con mayor exactitud dentro de una semana. Sin embargo, hay una serie de indicadores que nos sugieren a nosotros cuándo iniciar la desescalada. Por ejemplo, tenemos disponibilidad de camas suficiente en las unidades de cuidados intensivos. Tenemos disponibilidad de camas suficiente en los sitios donde vamos a aislar a los pacientes confirmados. Tenemos suficientes pruebas para aplicársela a todos los pacientes sospechosos. Tenemos el personal de salud disponible para rastrear esos pacientes ya confirmados y llevarlo a confinamiento. Una serie de preguntas quedan abiertas para que sea Numerito Sánchez Cárdenas quien las responda más adelante, si es que quiere. Bueno, señores míos, ojalá que al finalizar esta primera fase las cosas marchen bien con el COVID-19 y no tengamos que regresar de golpe y porrazo para atrás. Y que el afán de relanzar la economía y por supuesto detrás de todo esto sabemos que está el componente político, las elecciones, no lleven al país a una mortandad y no se convierta en un cementerio de dominicanos. Bueno, hemos llegado al final de esta entrega, no sin antes, señores, darle las gracias al coronel, director general de la Dirección Regional Sur Cibao, coronel Claudio Poché, que nos atendió exquisitamente cuando fuimos a Bonao. Gracias por tus atenciones, querido amigo. Desde aquí sabes que tienes una amiga. Y un abrazo fuerte. Para todos ustedes, pues hasta aquí llegó esta entrega. Nos vemos la próxima semana. Misión cumplida y muy buenas noches.